Padre, en el nombre de Jesús queremos darte la gloria, la honra en esta tarde. Queremos pedirte que tú seas nuestro maestro, que tú seas el que nos enseñes, que seas tú el que nos puedas estar enseñando, trayendo revelación a nuestro corazón. No queremos enseñanza humana, sino queremos la enseñanza de tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos que tú puedas enseñarnos, que tú puedas llenar nuestro corazón, llenar nuestra mente de tu presencia. Queremos llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Queremos también pedirte, Espíritu Santo, que traigas tranquilidad, paz a nuestra vida, traigas guía también, que nos muestres las cosas que han de venir, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo quiero darte toda la gloria, toda la honra y todo el honor solamente a vos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y arrancamos hoy cruzando la línea de creyente a discípulo. Y vamos a ver un poquito la diferencia de creyente a discípulo. Vamos a entender un poquito qué nos quiere enseñar la palabra, eso, conocer un poquito esa palabra que a veces no es que suena muy lindo, pero tiene que ver con cuál es el precio o qué es lo que nos va a costar convertirnos en discípulos, qué es lo que va a implicar, qué decisiones va a implicar en nuestra vida, cómo hacerlo y cuáles son las condiciones para ser un discípulo. Para cumplir nuestro propósito de avanzar en el reino tenemos que estar fundamentados en Cristo. Los discípulos de Jesús siempre estaban con Él. Cuando nosotros hablamos de discípulos, si vemos a personas que estaban con su maestro, lo acompañaban, querían aprender y ser el discípulo lo que quiere, ¿qué es lo que busca hacer? Busca ser como su maestro y busca aprender de él cómo se maneja, las decisiones que toma, busca recibir instrucción, el maestro también va a corregirlo. Lo que hoy conocemos por ahí, se habla mucho de mentor o de maestro, ¿sí? Cuando hablamos de liderazgo también hablamos de alguien que te está mentoreando, que la idea no es simplemente transmitirte conocimiento, no es simplemente capacitarte, sino que vos puedas cumplir el mismo rol que cumple él, el de reproducir, de multiplicarse. Y Jesús lo que buscaba a través de ese contacto directo con sus discípulos es que ellos puedan hacer las mismas obras y aún mayores de las que él hacía. Y cuando hablamos de un creyente, tenemos que ir en primer lugar hasta Romanos capítulo 10, verso 9, que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si el primer paso para ser creyente, hablamos de una persona que cree en Jesucristo, es confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando uno acepta a Jesús, quizás si vos te acordás en tus primeros tiempos, la primera época, después de haber conocido a Cristo, hay muchas cosas que por ahí uno no entendía, no comprendía, y es como un pequeño bebé, ¿no? Un bebé recién nacido que necesita más cuidado. La primera etapa de la persona que conoce a Jesús es una etapa muy importante, y muchas veces como iglesia no tomamos conciencia de la necesidad de acompañar a las personas en ese proceso. Son como un bebé, ¿no? El apóstol Pablo decía que beben leche, ¿sí? Una palabra más tierna, más dulce, necesitan amor, necesitan restauración. Una persona que recién llega a Cristo llega con muchos, más allá que nosotros seguimos ese proceso de sanidad y restauración en nuestra vida, viene con muchos conflictos y con mucha necesidad de restauración en su vida, de esperanza, y necesita como bebé muchos cuidados. El bebé, los que los que fueron padres saben que al comienzo el bebé necesita mucho cuidado, mucha atención, se necesita que le alimenten, necesita que le cambien, que le busquen la ropa, que le higienicen, y a medida en que van creciendo, van logrando su independencia de a poco. Algunos te parece que ya a los 40, 45, ahora recién logran su independencia, ¿no? Algunos adolescentes grandes, pero más allá de esa situación, cuando son niños necesitan que alguien los cuide. La persona que recién llega a los pies de Cristo también necesita ese cuidado, necesita mucha paciencia, mucho amor. Uno a veces agarra la cabeza y dice, ay, no puede ser, pero es como los niños necesitan aprender, tienen ese proceso, y así como nosotros también al comienzo metimos la pata 1000 veces, nos equivocamos en cosas que quizás hoy la vemos como muy elementales o básicas, pero cuando recién comienzan en los caminos del Señor, necesitan tener paciencia. Muchas veces también cometemos el error a las personas nuevas de querer
transformarla así, decirle, mira, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello, ahora tenés que comportarte de esta manera, vestirte de esta manera, y queremos amoldarlo, ¿no? Por ahí a nuestra institucionalización de, como congregación, ¿no? O lo que pensamos que tienen que ser. Nos olvidamos que la obra es del Espíritu Santo. Hay gente que quizás viene con mucha idolatría, con imágenes, con amuletos y qué sé yo, y uno de golpe le quiere arrancar de cuajo, ¿no? Y muchas veces uno choca con esas personas porque sabemos que está mal, ¿no? Que está en contra de la palabra, pero necesitamos que el Espíritu Santo sea el que traiga la revelación, compartirles con amor, compartirles con mucho tacto también, con mucho cuidado, pero con mucho, más que nada la palabra amor, ¿no? Amor y paciencia, y compartirle la palabra de la verdad. A medida que la persona va creciendo, a medida que el Espíritu Santo va trayendo revelación a su corazón, va a ir dejando las cosas porque el Espíritu Santo le va convenciendo de las cosas. Por eso es como un niño necesita mucho cuidado, mucha paciencia, mucho amor. Se va a equivocar una, dos, tres veces y va a necesitar, quizás te va a llamar varias veces, te va a pedir consejo y vos decís, ay, no puede ser, ya es la quinta vez que hablamos de la misma cosa. ¿Cómo no puede entender, cómo no puede empezar a vivir una vida un poco más dependiente de Dios y no tan dependiente de lo que nosotros podemos ir aconsejándole o guiándole? Pero es ese proceso normal en el cual las personas, todos necesitamos ese primer acompañamiento. Y a medida que va creciendo, ya no necesita, la palabra que va necesitando no es una palabra tan como decía el apóstol Pablo, ¿no? Una leche solamente, sino que va demandando más. Los niños a medida que van creciendo ya no quieren tanta leche, por ahí ya quieren más yogur, después cereales, después quieren carne, fideo, cosas más con más energía, más consistentes. Van adoptando sus gustos también en cuanto a la comida. Pero hay cristianos que hace 20 años que están en lo mismo y a veces siguen consumiendo leche y no pasaron a ese próximo paso de ir profundizando más en la palabra de Dios. Siguen siendo niños, siguen siendo personas que no maduran, ¿no? Como le decía al comienzo, hoy hay casos de niños de 30, 35, 40 años que siguen viviendo con sus padres y a veces hay una cuestión económica, ¿no? Que les cuesta independizarte, pero hay muchas veces que es por una cuestión de comodidad. La mamá le plancha, le cocina, todo lo que gana puede ir ahorrando y destinándolo a otra cosa y no logran ese paso de la madurez. Y hay gente también en las iglesias que pasa eso, que no logra pasar ese proceso y siguen simplemente siendo creyentes, esperando que les sirvan, esperando recibir, esperando que siempre le estén dando la palmadita en la espalda. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Te veo triste. Y nunca vemos una madurez, un crecimiento en sus vidas. Pero Dios nos llama no a ser creyentes. Hay una etapa que es normal, es necesaria también que vayamos creciendo, que nos cuiden, que nos corrijan, así como a los niños a veces una buena paliza le viene bien para orientar sus ideas, orientar su conducta. A veces también un estirón de oreja nos viene bien cuando nos equivocamos de nuestros líderes o aquellos que son nuestros, como de alguna manera ejercen paternidad sobre nosotros, nos estuvieron cuidando, pero ya llega un momento en que necesitamos crecer. Y cuando hablamos de crecer y de madurar, hablamos de ser un discípulo. Y eso es lo que nos llama a Dios. Dios no nos llama simplemente a predicar la palabra de Dios, a que la gente se convierta, acepte el mensaje de salvación, sino que en Mateo capítulo 28, verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que acá nos llama ir y hacer discípulos, no simplemente ir y predicar, no simplemente compartir la palabra de Dios. Es muy común dentro de las iglesias, cuando tenemos gente, después vamos a verlo más adelante, que tiene el don de evangelismo, que al evangelista lo que le importa es compartir la palabra de Dios. ¿Sí? A un perro, un gato, un poste, a lo que sea, hablemos de diezmo, de lo que raye que se hable, lo que buscan siempre es presentar el evangelio, que la gente acepte. Para ellos su trabajo termina cuando la gente acepta a Cristo. Yo siempre trabajaba en una empresa donde teníamos muchos vendedores y
trabajamos con cuenta corriente y para ellos su trabajo terminaba con la venta. Le decían, no, la venta termina cuando yo cobro la plata y entregamos el producto, ¿no? Y muchas veces nosotros nos quedamos con esa primera parte de venta, le vendimos el evangelio, no es una venta, ¿sí? Pero le predicamos el evangelio y nos olvidamos de la segunda parte más importante, que es la de enseñarles y que puedan aprender a tener esa relación personal íntima con Dios. No es simplemente aceptar a Cristo, sino hay un segundo paso muy importante que Jesús en este pasaje nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay un mandato ahí también, no solo predicar, sino también enseñar. Y el proceso de enseñanza a veces es difícil, ¿no? Más en esta época, por ahí los que tenemos niños que están en época escolar, se nos complicó bastante. A mí no tanto como a mi señora, que es la que pasa más tiempo con ellos, pero tuvimos que aprender a enseñarles a ser maestros y cuesta, ¿no? Que ellos puedan entender, sentarse, que agarren la rutina de las tareas. Y Dios nos manda eso, enseñar a que guarden todas las cosas. La diferencia entre un creyente y un discípulo es que el creyente tiene mentalidad de que la iglesia debe suplir sus necesidades, ¿sí? Estoy triste que me llame el pastor, mi líder, tiene la mentalidad también de que enfocarse solamente en recibir donde voy. Si voy a la iglesia, a mi grupo pequeño, donde estoy, tienen que atenderme siempre, tienen que estar pendientes de lo que me pasa. Por ahí a veces vamos tristes, cansados, y nadie te saluda, nadie te pregunta, che, ¿cómo estás? Y ya nos decimos, a mí nadie me quiere, nadie me considera, el pastor no me saludó, me ofendo ya. Y siempre me acuerdo en la época que estábamos ministrando en el frente, muchas veces las personas, cada vez que llamábamos al altar para orar, siempre eran las mismas personas sobre el mismo problema. A veces vos les confrontabas y les decías, mira, tenés que tomar esta decisión para solucionar tu problema, pero no querían, simplemente querían soluciones mágicas, que vos le pongas las manos arriba y chau los problemas. Hay muchas veces que implican decisiones y cambios de actitudes y de conducta de nosotros, pues las personas simplemente quieren recibir y recibir y se olvidan que una vez que uno es sanado, una vez que uno es restaurado, nosotros tenemos que ser como Cristo, empezar a orar, empezar a ministrar a otros, a servir, a ser discípulos, a compartir la palabra de Dios. Si estás hoy compartiendo esta tarde en el ministerial, es porque hay un deseo ardiente en tu corazón de aprender más, de poder servir y de cruzar esa línea que vamos a ver algunas de las cosas que implican, ¿sí? Eso es ser la diferencia, ¿sí? El creyente es uno solo que recibe y no ofrece nada. El discípulo ha aprendido a negarse a sí mismo y a dar a otros lo que ha recibido. Lo que recibimos de Cristo tenemos que entregárselo, ofrecerle, ayudar a otras personas para que puedan ir creciendo en las cosas de Dios. La Biblia, los discípulos que estuvieron con Jesús dejaron sus cosas, sus ocupaciones, siguieron a Jesús porque querían bendecir a otros y se comprometieron y obedecieron a Jesús. El primer tiempo, el hecho de los apóstoles, vemos cómo ellos fueron extendiendo el evangelio, fueron perseguidos, sufrieron mucho, pero tenían ese llamado ardiente en su corazón de compartir ese fuego que Dios le había puesto. Es una persona que no quiere estar en la multitud, sino quiere ser parte del cambio, quiere impartir el cambio, impartir de la presencia de Dios en otras personas. Fíjense lo que dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y cuando nosotros pasamos a ser discípulos de Dios, vamos a poner de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, para que otras personas puedan disfrutar también de tener una relación personal, íntima, de vivir una vida plena con Dios, una vida abundante, no una vida sin problemas, no una vida sin conflictos, pero sí una vida en la cual tenemos esperanza, tenemos alguien que nos auxilia, tenemos alguien en el cual podemos confiar, en alguien que sabemos que las promesas de la palabra de Dios son sí y son amén, se cumplen, que todas las cosas que nos vayan a ocurrir cuando amamos a Dios nos van a ayudar a bien, como dice Romanos 8:28, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que vamos a ir compartiendo, haciendo discípulos, que la gente dependa de Dios
no dependa de un pastor, no dependa de una iglesia, no dependa de un líder. Es necesario congregarnos, es necesario por ahí tener a alguien a quien rendir cuenta, pero nuestra vida va a estar independientemente de las demás personas porque va a estar enfocada en Jesucristo, en Dios, y vamos a estar auxiliados por el Espíritu Santo. ¿Qué personas tenemos en la iglesia? Multitudes o discípulos. Muchas veces pensamos que porque en la iglesia hay mucha gente, tenemos muchos discípulos. Mucha gente que hoy está, mañana no, pero el discípulo es alguien que permanece, que se compromete. Y muchas veces nos ocurre, ¿no? Por ahí en nuestra congregación en particular, ¿no? Que a veces los sábados y ahora los domingos también por ahí vemos mucha gente que viene a congregarse o que sigue por Facebook, pero cuando hay, al momento del servicio, de comprometerse con alguna tarea, los que sirven a veces son muy pocos, los que están comprometidos, los que están disponibles para el servicio. Hay mucho, la otra vez escuchaba una prédica del pastor de Donald del año 2015, y él hablaba que hay muchos cristianos espiritistas, ¿sí? Porque dice, bueno, vamos a, no sé, por dar algún ejemplo, vamos a hacer el Día del Niño y necesitamos que alguien que vengan a colaborar. Y hay muchos que dicen, ah, qué bueno, excelente idea, me parece bien, yo le voy a estar apoyando en el espíritu, ¿no? Y decía Donald, no existe cristiano espiritista, o estás o no estás, o servís o no servís. Vamos a tener circunstancias, ¿no? Por eso cada uno de nosotros tiene su ministerio, su llamado, la colaboración. Vamos a prestar colaboración en la medida que podamos, pero hay mucha gente que siempre va a ser ese cristiano espiritista. Te apoya en espíritu, pero nunca va a comprometerse, nunca vas a poder contar con ellos en ninguna actividad, en ningún evento o ante alguna necesidad. Simplemente van a estar allí a lo lejos tratando de recibir, de que alguien siempre esté pendiente de él. Pero Jesús nos llamó a ser discípulos, y un discípulo es alguien que se niega a sí mismo, toma su cruz cada día por amor a aquel que nos amó y trata de compartir y rescatar a otros de la muerte. Pues al final quiero compartirte una ilustración que me pareció que es muy gráfica con respecto a esta situación de rescatar y la diferencia entre discípulo y maestro. Pero, ¿cuáles son los beneficios de permanecer en el lugar de donde Dios nos puso para ser discipulados? Cada uno de nosotros, si vos estás hoy en la iglesia de Dios, es porque Dios te trajo acá. Entiendo que fue así, que quizás vos no lo sabías y terminaste de alguna manera cayendo en la iglesia de Dios de Posada a través de una predicación o de alguien que te invitó y estás ahí, ¿no? Quizás estabas congregándote en otro lugar, Dios te guió para que vos vengas a la iglesia de Dios. Es importante que el lugar donde vos estés, es el lugar donde vos, sea el lugar donde Dios quiera que vos estés y que permanezcas. Y yo vengo de una iglesia del interior de Alén, si no es porque vivimos acá en Posada, en el exterior, como digo, pero yo vengo de una iglesia de Alén, una iglesia bautista, toda desde de pequeñito me congregué, aún antes de nacer ya me llevaron a la iglesia y eso no me hizo cristiano. Recién a medida de mi adolescencia, recién conocí a Jesús y tuve ese encuentro que cambió mi vida y que me sigue cambiando, porque hay muchas cosas todavía para cambiar en mi vida, pero al momento de venir a estudiar me congregaba en una iglesia cuando me quedaba los fines de semana. Después, a través de las reuniones que teníamos en la universidad, nos vinculamos con otra iglesia donde el pastor nos hacía un seguimiento, un seguimiento pastoral a los grupos pequeños que teníamos en la iglesia. En la iglesia era una iglesia de Villa Cabello. Y después, cuando nos casamos con mi esposa, pasamos casi 3 años orando hasta que Dios nos mostró cuál era el lugar donde teníamos que estar sirviéndole. Nos costó mucho tomar la decisión porque es donde estábamos, donde queremos estar, es el lugar donde creemos que Dios quiere que sirvamos. No queremos ser cristianos conejos que van saltando de una iglesia en otra. Eso me enseñó el pastor Castillo. Sí, que en un lugar donde ya te ofenden, donde no te saluden, ya me voy. Acá no siento la presencia de Dios, me voy a otra iglesia. Y así lo ves saltando de iglesia en iglesia. Quizás conozca gente que no permanece en ningún lugar porque por distintas circunstancias. Pero nosotros tenemos que permanecer allí donde Dios nos plantó, allí tenemos que estar por el tiempo y vamos a veces tener que enfrentar diferentes circunstancias. A veces
encontronazos, diferencias de opinión, pero si nosotros tenemos la seguridad que Dios nos plantó en ese lugar, tenemos que estar sirviendo. Si estamos en ese lugar que Dios nos plantó, vamos a llevar frutos. Si Dios te puso en esta iglesia para congregarte, ¿cómo yo sé que este es el lugar donde Dios me ha puesto? En primer lugar, porque vas a ver cambio en tu vida. Quizás en tu matrimonio, quizás en tus relaciones, quizás en algún aspecto, algo en tu vida se produjo un cambio, liberación. Dios algo está haciendo en tu vida. Ese es uno de los primeros signos que podemos darnos cuenta que el lugar donde estamos es el lugar donde Dios quiere que estés. Y en ese lugar vamos a ver transformación, crecimiento, madurez. Y en esa casa vamos a comprometernos también a servir. En segundo lugar, ese fruto o esos cambios que se produjeron en nuestra vida van a permanecer. Cuando estamos en el lugar correcto, esos frutos van a permanecer en el tiempo, se van a multiplicar, la gente va a ver, wow, ¿cómo cambiaste? O quizás cuando vos te mires lo que fuiste hace 2, 3 meses atrás o 2, 3 años atrás y lo que ves hoy, cómo es tu relación con Dios, wow, ¿cómo podía ser yo así? ¿Cómo podía ignorar estas verdades de la palabra? ¿O cómo podía vivir bajo esta presión o esto? Y ahora Dios me hizo libre, quizás fuiste a un encuentro y Dios te transformó, te cambió. No sé cómo fue Dios haciendo las cosas en tu vida, pero hay un impacto, hay un cambio y también ese cambio, las personas que están a tu alrededor lo notan, ¿no? Es importante que ese fruto permanezca, que ese fruto también vaya creciendo. Otro aspecto también que Dios contestará a nuestras oraciones. Cuando nosotros estamos en el lugar que Dios quiere, estamos en obediencia a Dios y Dios nos va a bendecir. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nada impide que nuestras oraciones sean contestadas y Dios nuestro Padre, que es amoroso, quiere darnos los anhelos de nuestro corazón y que estén conforme a su voluntad. Cuando no estamos alineados a su palabra, esos deseos se tornan egoístas y vanos y no vamos a ir recibiendo las bendiciones de Dios. En Juan capítulo 15, verso 16, encontramos que dice, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca y para que todo aquel que pidiese al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios nos puso en esta iglesia, en este tiempo, en esta ciudad, para que llevemos frutos. Y ese fruto va a ser a través del ministerio que Dios puso en tus manos, va a ser a través de los dones que Dios puso en tu vida también. Y más adelante, cuando vayamos al módulo 3, vamos a estar viendo en profundidad los dones y hablando sobre los ministerios. Pero también cuando hablamos de ser discípulos, hay cosas que van a implicar, decisiones que van a implicar en nuestra vida que tenemos que tomar. Para ser un discípulo, el primer precio que vamos a tener que tomar es tomar la decisión de obediencia y sumisión a Dios y a los líderes que Dios puso en nuestra iglesia. En primer lugar a Dios, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia y esa sumisión y obediencia implican buscarle en oración, buscar en su palabra diariamente, continuamente, considerar al momento de tomar decisiones lo que dice su palabra, lo que dice este libro, la Biblia, ¿no? Buscar tu libro y ver qué Dios me dice. Cuando hablo de esa obediencia y sumisión a Dios en nuestro líder, me refiero a este libro en primer lugar. ¿Sí? Muchas veces como los líderes, los pastores se pueden equivocar, pueden errar al blanco, pero la palabra de Dios es infalible, eso no hay manera de errarle al blanco cuando estás cimentado en la palabra de Dios. Dios nos puso en un lugar bajo ciertos pastores, líderes, para que ellos nos puedan acompañar, nos puedan guiar en este proceso también de acercarnos a Dios. Son cuestiones circunstanciales por las cuales ellos están en ese lugar sirviéndonos en este tiempo. Y muchas veces nos van a caer bien, muchas veces nos van a caer mal, van a decir cosas quizás que a nosotros no nos caigan bien, a veces van a tomar decisiones que no nos agradan, pero lo importante es que veamos en el corazón de nuestros líderes, de los pastores, que hay un temor por las cosas de Dios. Como te digo, se van a poder equivocar, te van a poder ofender, pero vas a ver ese corazón de buscar la voluntad de Dios. Y a mí siempre me impacta mucho la vida tanto de Sergio, de Donald, porque yo conozco que el corazón de ellos es un corazón que desea agradar a Dios. Y muchas veces tomaron decisiones
equivocadas, pero cuando vos vas y te sentás con él, con Sergio, que me toca tratar, no le digo, mira Sergio, tal cosa, siempre veo un corazón receptivo y un corazón de ver, sí, tenés razón, o no, fíjate esto, Dios me mostró de esta manera, y vos te das cuenta que hay un corazón que lo que anhela es agradarle a Dios en primer lugar, y sabemos que el pastor de nuestra iglesia no es Donald, no es Sergio, sino que el pastor de la iglesia de Dios de Posadas es el Espíritu Santo, y los que están en el liderazgo simplemente están para servir, para coordinar y para transferir esa unción que viene de parte de Dios a toda la iglesia. Ante una diferencia, dificultad, podemos decidir quedarnos o irnos. Pero si nos vamos a un lugar donde Dios no nos manda, si no nos vamos antes de tiempo, es como una planta, ¿no? Que la sacás de un lugar y la llevas a otro. Va a tardar mucho tiempo quizás hasta que sus raíces vuelvan a afianzarse. Quizás cuando te vayas a otra congregación te vas a secar, te vas a alejar y vas a demorar el cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida. Así que tenés mucho cuidado cuando decidas cambiarte de iglesia o de lugar donde servís a Dios. No te estoy diciendo que tenés que quedarte toda tu vida en la iglesia de Dios de Posadas, que es la iglesia perfecta, porque no lo es, pero sí cuando tomes la decisión, te aconsejo, te sugiero, buscar la guía del Espíritu Santo, y si Dios te muestra que te vayas a otro lugar a congregarte, a servirle, y tenés la convicción de eso, hacelo, porque Dios ahí va a cumplir tu propósito. Quizás Dios te está llamando a que vos puedas emprender alguna misión diferente, ir a otro lugar, abrir tu grupo pequeño, tu grupo de oración, no lo sé, salir de tu comodidad para empezar a crecer. Pero Dios siempre va a guiarte, Él conoce bien cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros líderes. Quizás si el líder que te toca a vos es un líder difícil, un carácter no fácil, quizás Dios está usando a ese líder para moldear nuestro carácter, para que podamos formar un carácter y una postura, y nos va a ayudar en ese crecimiento de madurez. Por eso es importante también respetar a los líderes que Dios nos puso sobre nosotros para el cuidado pastoral de nuestra vida. Te sugiero que puedas tener un grupo pequeño, que vayas a un grupo pequeño, que tengas alguien a quien rendir cuenta, y no porque tengamos que tener un control. Hay muchas iglesias que trabajan bajo un sistema muy, no sé si entraría la palabra, muy militarizado, ¿no? Muy verticalista, donde vos te querés ir a un congreso, llamarle a tu líder y te preguntaré, ¿puedo ir a tal lugar? ¿Puedo hacer tal cosa? Y hay mucho control. No es esa la idea, sino que el hecho de poder rendirle cuenta a alguien tiene que ver con que le puedas decir cuáles son tus problemas, qué es lo que te afecta a tu corazón, a alguien que vos le puedas llamar y decirle, mira, quiero que estés orando por este tema, o mira, aconsejame sobre eso, a alguien a quien podamos acudir y tener ese cuidado pastoral. Y el lugar donde vamos a tener ese cuidado pastoral es en el grupo pequeño. Hoy quizás un poco más complejo la situación de poder juntarnos, pero buscate a alguien en quien puedas confiar. Puede ser alguien que sea un líder o no de grupo pequeño, alguien que vos conocés que tiene un corazón apasionado por Dios, y alguien a quien puedas compartir tus necesidades. Somos gente fuera de lo común, anormal. Dios nos dio una visión diferente, no somos uno más del montón, sino que Dios nos llamó con un propósito divino, un propósito eterno, un propósito de rescatar a las almas que necesitan de Jesús. No nos dejemos llevar por la mediocridad. Muchas veces decimos, bueno, es para Dios, Dios sabe, y se hacen las cosas a medias, ¿no? Porque Dios es amor, y perdemos el objetivo de hacer todas las cosas con excelencia, preparándonos, invirtiendo tiempo, a veces recursos también para el servicio a Dios. Eh, me, Dios, por ejemplo, mucha gente dice, yo quiero cantar y quiero ir a la plataforma y cantar, para ahí tiene una voz como la mía, como ni cuando yo canto hasta las cucarachas salen corriendo de mi casa, así que cuando yo quiero que salgan las cucarachas canto. Yo sé que ese no es el lugar, yo no lo hago con excelencia, no, Dios no me capacitó con eso, Dios me formó y me está usando en otras áreas, y a vos también Dios te quiere usar en otra área, pero en el lugar que te toca estar, prepárate, estudiar. Si así es canto o un instrumento, vas a buscar de ir a un instituto o con profesores. Si tu don es de la enseñanza, buscar técnicas, metodologías, mirar tutoriales. Si tu
Si Dios te llama a predicar, harás algún curso quizás por internet, si tienes la posibilidad de oratoria, cómo usar las palabras, cómo comunicar, los gestos, todo lo que tenga que ver con oratoria. Si es acción social, en el área que Dios te ponga en el servicio, de la manera que Dios quiera servir, quizás un ministerio que está fuera de lo que hoy conocemos, un ministerio nuevo, creativo, no lo sé. Dios pone un llamado especial en tu vida, pero en el lugar que lo hagas, hacelo con excelencia, porque es para Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo con excelencia para Dios. Nos dice Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y ya para ir cerrando, se nos queda poquito de la lección de hoy, hay unas líneas que debemos cruzar. ¿Y cuáles son esas? La línea de la razón, en primer lugar. Ya estuvimos hablando en las lecciones anteriores acerca de la razón, que tiene su lugar, pero nosotros no estamos llamados a razonar la voluntad de Dios, sino a obedecerla. En segundo lugar, la otra línea que tenemos que pasar es la línea de la ganancia. Hay muchas personas que ven al Evangelio como un acto lucrativo, un lugar donde pueden ganar dinero. El Evangelio se ha transformado, la otra vez escuchaba, de que el Evangelio fue cambiando a través del tiempo, y cuando llegó a América, el Evangelio o el cristianismo se volvió un negocio, ¿no? Para muchas personas. También hoy la fama de los evangelios, como le dicen, tenemos una mala reputación bien ganada, ¿no? Por algunas cosas que han ocurrido. Pero el Evangelio no es para buscar de ganar dinero, no es un lugar donde tenemos que estar porque vamos a obtener un beneficio, sino es un lugar donde vamos a recibir, vamos a poder servir a Dios y a rescatar a otras personas. Obviamente quizás hay personas que se dedican a tiempo completo y sí, el obrero es digno de su salario, pero el Evangelio no es una empresa, no es un negocio. Nuestro negocio en el Evangelio es ganar almas. Esa es nuestra rentabilidad, ese es el beneficio por el cual Dios nos llama. Y mucha gente por ahí no llega a servir a Dios a tiempo completo, porque está pensando más en el efectivo que en lo que Dios va a ser su proveedor en esa área. Hay otra cuestión importante también, otra línea que tenemos que pasar para ser discípulos, y es la línea de la comodidad. El hecho de servir muchas veces nos va a implicar salir de nuestra comodidad, quizás de tener como las patas para arriba un fin de semana, de invertir ese tiempo en servir, quizás orar, prepararnos, levantarnos más temprano para preparar una lección, para preparar nuestro tema, para estar orando, visitando a alguien. Por eso va a implicar también dejar nuestra comodidad para suplir la necesidad la necesidad de otros, perdón. El servicio y cubrir la necesidad de otros nos va a incomodar en muchas oportunidades, pero cuando lo hacemos para el reino de Dios, Dios no nos va a dejar sin recompensa. Él ve lo que hacemos cuando le damos un vaso, aunque sea un vaso de agua a uno muy pequeño, nos dice la palabra de Dios, vamos a tener recompensa en el cielo. Quizás no en esta vida, pero Dios sí va tomando nota de todas esas cosas, y Él no se olvida de lo que hacemos por el reino. Hay mucha gente que también lo hace, tenemos que pasar la línea de la conveniencia. Si mucha gente va a la iglesia porque le queda cerca, porque no le molesta, no le piden mucho, no le piden nada tan cómodo, o porque pueden hacer sus negocios, como hay mucha gente, venden algún producto y ven la oportunidad de poder de relacionarse con otros y poder hacer tipo de negocio porque le da estatus, o porque le da, o para alimentar su ego, porque soy líder, eso me hace más importante, ¿no? Y la gente ve que yo soy, wow, yo soy líder. Pero nosotros estamos simplemente para servir. Si Jesús, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios, estando en el trono, vino a hacerse hombre y se hizo siervo para darnos el ejemplo, nosotros no nos podemos querer hacer los jefes ahora de nada. Simplemente somos siervos y hacemos lo que nuestro papá nos pide a través del Espíritu Santo.
El hecho que estés en la plataforma o que estés al frente de algo no te hace más importante que otra persona que esté sirviendo en otra área. Simplemente quizás no es más visible. Pero hay mucha gente que si vos no lo pones, no, si yo no toco 2 sábados seguidos, no me llames más. O si no me haces predicar los sábados, ¿no? Que es más importante que un miércoles o que el viernes que está en la ofrenda, no, yo no voy a predicar. Y aunque ustedes no crean, hay gente que es así, pero no en nuestra iglesia, pero en otros lugares. A mí me ha tocado, he convivido desde joven en comisiones directivas de asociaciones organizando congresos y cosas de demás, y uno ve cada actitud del corazón de algunos que vos decís, ay, no, ¿son siervos de Dios? Te preguntas, ¿tienes relación con Dios? O si no tienen cierto caché, ¿no? Tampoco, no, yo por menos de eso no voy así. ¿Hay algo que no entienden del reino de Dios? Pero bueno, es pasar esa línea de conveniencia de hacer la voluntad de Dios. Dios nunca, jamás nos deja sin recompensa. Lo que hacemos, Él siempre de alguna manera nos recompensa con paz, con provisión, con fidelidad. Dios es lo más, como dicen los chicos a veces, como decían los chicos, lo máximo. Dios es fiel, eso es lo que te puedo decir. Dios es fiel. Si tu grupo pequeño es de una persona, o tu grupo de oración, no te desanimes, porque quizás esa persona puede ser un próximo Donald Franz, un próximo Dante Gebel, quizás, que lo vemos mucho, gente popular, ¿no? Eh, Alguien que pueda ser el próximo gobernador de la provincia, ministro, no lo sabemos, pero cuando Dios te pone esa persona es para que vos puedas estar ministrándole, no midamos nuestro éxito a través de cuántas personas nos siguen, sino si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. La línea de ser un seguidor a ser un líder, cuando la gente te sigue, ¿por qué te sigue? Porque te pusieron, me pusieron como con un cargo en algún lugar, o te siguen porque ven algo diferente en tu vida. Esa es la diferencia, una gran diferencia entre un líder y una persona que simplemente tiene un cargo. A una persona que es líder influencia y la gente lo sigue o lo acompaña porque ve algo diferente, algo que les va a transformar la vida, algo que le llena el corazón, algo que nadie te obliga a seguir a una iglesia. O nosotros no seguimos a Dios porque nos ponen una pistola a seguirle a Dios, sino que lo seguimos porque lo amamos y sabemos que Dios es amor y estamos apasionados por Él. Y eso tiene que ver que la gente te siga porque tu servicio, por tu amor, por tu dedicación. Si vos ves a alguien que se preocupa por vos, alguien que se ocupa de tus cosas, de lo que te pasa, seguramente vos vas a reconocer en él una autoridad. En el caso, vuelvo un poco al ejemplo de nuestra casa, ¿no? De la iglesia de Dios, cuando Sergio empezó a servir en la iglesia, él iba a hacer consejería a la tarde y empezó a ser de influencia en la vida de muchas personas a través de su servicio, hasta que la iglesia reconoció el don pastoral, el llamado pastoral que Dios había puesto en él. Y la iglesia fue la que le reconoció. Así también, cuando vos empezás a servir, las demás personas que están a tu alrededor van a reconocer en vos ese liderazgo puesto por Dios y no impuesto por las personas. Y ese es un liderazgo que permanece, un liderazgo sano dentro de la congregación. Y estamos llamados a sanar, a orar, a influenciar, a aconsejar a otras personas. ¿Y cuáles son las condiciones para seguir a Cristo y ser su discípulo? Negarnos a nosotros mismos, como hablamos hace un ratito, negar nuestra comodidad, muchas veces dejar de lado tiempo para dedicarlo al servicio de otras personas. No necesariamente el servicio tiene que ver con predicar, con cantar o con orar por otros. A veces es prestar nuestro oído, aconsejarle, acompañarle, simplemente estar en alguna situación. Hay muchos momentos que van a implicar y decisiones que vamos a tener que dejar ese momento de relax que quisiéramos para poder dedicarlo a otro. Y eso tiene que ver con crucificar nuestra vieja naturaleza y dejar que el Espíritu Santo
pueda guiar nuestra vida, tomar esa cruz cada día, sacrificar nuestros deseos por aceptar la voluntad de Dios, por servir a otros hermanos. Y tercero y anteúltimo, morir como el grano de trigo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Para llevar fruto debemos morir a lo que yo quiero para hacer lo que nuestro papá Dios, lo que Él quiere. No tiene que ver con leer ni pasar tiempo que pases en la iglesia, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Cada cosa tiene su lugar, su prioridad dentro de nuestra vida y tenemos que morir a nuestro yo, a lo que yo quiero para hacer lo que quiere papá y encontrar una nueva vida para compartir y bendecir a otros. Sabemos que Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir, para hurtar el gozo, la paz, la salud, para matar a la familia, para matar a las personas a través y destruir matrimonios, destruir vida, y cuanto más joven puede destruir su vida, mejor, cuanto más duro puede dejar su corazón, mejor. Pero dice Jesucristo ha venido para que tengan vida en abundancia. Dios nos llama a poder compartir esa vida y Dios tiene un plan maravilloso, extraordinario, un propósito y un llamado para cada uno de ustedes. Pero nosotros tenemos que tomar ese compromiso de hacernos discípulos, de ser pequeños Cristos en el lugar donde nos toca. Crucemos esa línea de creyentes, simplemente querer recibir, dame, como me encanta ese el cristiano oveja. Señor, bendecime, dame, órenme, denme, todo para empezar a empezar a dar. Hay un tiempo, como te digo, donde necesitamos recibir. Hay épocas, momentos en que quizás estamos pasando tiempos de tribulación, de angustia. Necesitamos esa caricia, ese acompañamiento, esa palmadita, pero no tiene que ser algo constante, sino que tenemos que buscar de bendecir a otras personas. Aquí ninguno de nosotros somos perfectos, todos tenemos dificultades, todos tenemos cosas para cambiar en nuestra vida, no somos perfectos. Y la obra no depende de mí, sino depende de Él. Y nosotros tenemos pecados, imperfecciones, y a veces pensamos que no somos los más aptos para ese servicio, pero nosotros estamos llamados simplemente a obedecer a nuestro Padre y que Él haga la obra a través de nuestra vida. Hoy pones la mano sobre alguien y Dios hace ese milagro. Y si ese día no ponías esa mano sobre ese hermano o esa persona que tiene esa situación, se perdía ese milagro. Nosotros no sabemos cuándo Dios hace el milagro. Él nos llama a orar por las personas, a liberar, a sembrar su palabra. Él hace la obra. Nosotros simplemente obedecemos lo que Él va a hacer. Hagamos ese compromiso con Dios. Cambiemos nuestra mentalidad y Dios desatará el poder de su gracia sobrenatural sobre nosotros. Y déjame compartirte un pequeño video, quizás alguno ya lo vio, cortito, que es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Ahí les pongo, así que si pueden subir un poquito el audio, ahí se los pongo. ¿Escuchan? El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir.
El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me pareció siempre muy gráfico este video, que nos ilustra mucho esa verdad, ¿no? En cuanto a al ser discípulo y al ser creyente, ¿no? Hay muchos creyentes, pocos discípulos. Pero yo sé que esta tarde, si hay algo que faltaba para cerrar en ese clic, es necesario hacer en tu vida, hoy se produce eso. Y déjame cerrar con una oración y pedirte también que vos puedas hacer tu compromiso hoy de ser un discípulo de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero agradecerte por cada uno de los que se conectaron esta tarde: Griselda, Mariela, Daniela, Manolo, Fernando, Cris y Carlos, Soledad, Celeste, aquellos que van a ver después esto. Señor, en el nombre de Jesús yo declaro sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hace la obra para ser los verdaderos discípulos. No solamente gente que crea, que espera ser salvos, simplemente que espera tu venida, sino gente que genera un avivamiento, que genera que en el lugar donde está la presencia de tu Espíritu Santo impacte la vida de otras personas, que otras personas te conocen a través de su testimonio, de su manera de ser, de su manera de hablar, por la forma y manera que toman sus decisiones. En el nombre de Jesús declaro que se levanta una generación de discípulos ungidos por tu Espíritu Santo. Una generación de discípulos, Señor, que transforma y que a cada paso que dan hay milagros, prodigios y maravillas, Señor. Gente sanada, gente restaurada, gente que cambia su manera de vivir, encuentra paz, esperanza, una vida nueva, una vida abundante en Cristo Jesús. Yo te doy muchas gracias, Padre, porque esto es ahora y se cumple en el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Amén. Muchas gracias por compartir un sábado más, que esta palabra